Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas que nos acompañan cada día en compartir este estudio de la Palabra de Dios. Estamos agradecidos a Dios porque aún nos sigue permitiendo continuar estudiando. Solo por la gracia de Dios, por su misericordia y su poder podemos continuar estudiando. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 171 de esta serie, El justo vivirá por la fe. Estamos estudiando este mensaje de salvación a la luz del santuario y sus servicios. Estamos ya en el lugar santísimo. Estamos estudiando la presencia de Dios, cómo se manifestaba en el lugar santísimo. Se refiere a la gracia de Dios. Solo por gracia Dios se manifestaba en el santuario. Por su gracia determinó estar cerca de su pueblo, cerca del pueblo de Israel, en el santuario. Y la presencia de Dios se manifestaba encima del arca del pacto, donde estaba, dice, la ley de los 10 mandamientos que Moisés había recibido en el Sinaí. Allí estaba guardado en un cofre de oro, y lo cual representaba también a Dios, porque la ley es amor, y el amor es Dios. Dios es amor. Así que había una relación estrecha entre la ley de los 10 mandamientos que estaba en el lugar santísimo y la presencia de Dios. No puede estar la presencia de Dios sin la ley, ni la ley puede estar sin Dios. Así que lo que hacía santo al santuario era la presencia de Dios en el lugar santísimo. Lo que hacía poderoso al pueblo de Israel y al santuario era la presencia de Dios, porque la ley solo no tenía valor. ¿Recuerdan en la historia cuando el pueblo de Israel fue invadido por los filisteos? ¿Qué pasó? El pueblo de Israel dice que al haber perdido en la batalla, llevaron, dice, la ley de Dios, llevaron el arca del pacto. Pero como el pueblo de Israel estaba en apostasía, estaba en desobediencia a la ley, esa ley no tenía poder para ellos. De tal manera que ellos abandonaron, dicen, el campo de batalla, el arca del pacto con la ley de los 10 mandamientos, porque Dios no estaba con ellos. Cuando hay apostasía, rebelión, desobediencia a la ley, hay pecado en el pueblo, Dios no puede estar en el santuario, Dios no puede estar ya con su pueblo. Así como cuando el pueblo de Israel estaba por ingresar a la tierra de Canaán, y cuando ingresaron a la tierra de Canaán, y con el poder de Dios, con la compañía de Dios, con el arca del pacto, los israelitas dieron 7 vueltas el día sábado a Jericó. Jericó fue destruido por el poder de Dios, porque Dios estaba con ellos y la ley tenía poder. Pero cuando Acán había desobedecido, había escondido el manto babilónico y el lingote de oro, el amor a las riquezas, Dios se apartó de ellos, y ellos fracasaron en ir a la siguiente ciudad para la batalla. Dios no estaba con ellos. Así es el ser humano sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo, sin la ley de Dios en el corazón. El ser humano es débil, el ser humano fracasa, el ser humano perece, y Satanás tiene poder sobre el ser humano. Pero cuando Cristo mora en el corazón, cuando la ley de Dios está escrita en el corazón en el nuevo pacto, el cristiano es poderoso. En el estudio anterior quedamos en que el profeta Isaías fue llamado en un tiempo en que el pueblo de Dios estaba ya en apostasía, en rebelión, y
en desobediencia a la ley de Dios. El mayor enemigo era el pecado, no eran los enemigos externos, no eran los asirios que estaban por invadir a Jerusalén. Por eso hemos leído en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 348, habíamos leído. Y vamos a seguir o continuar leyendo acerca de este episodio, de este acontecimiento que aconteció a Isaías. Isaías en ese tiempo fue llamado y contempló, dice, en una visión el santuario celestial. ¿Y qué dijo Isaías? Isaías exclamó que soy hombre muerto, siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Contempló la santidad del santuario celestial. Pero se le acercó un serafín, dice, con el fin de hacerle idóneo para su gran misión. Un carbón ardiente del altar tocó sus labios, mientras se le dirigían las palabras: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y cuando se oyó la voz que decía, después dice, oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá de vuestra parte? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Dios preparó al profeta Isaías purificándole su corazón, limpiándolo para que pueda ahora llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. ¿En qué circunstancias fue esto? Joyas tomo 2, 348 nos dice: fue en circunstancias difíciles y desalentadoras cuando Isaías, aún joven, fue llamado a la misión profética. El desastre amenazaba a su país. Por haber transgredido la ley de Dios, los habitantes de Judá habían perdido todo derecho a su protección, y las fuerzas asirias estaban por subir contra el reino de Judá. Pero el peligro de sus enemigos no era la mayor dificultad, era la perversidad del pueblo lo que sumía al siervo de Dios en el más profundo desaliento. Por su apostasía y rebelión, dicho pueblo estaba atrayendo sobre sí los juicios de Dios. El joven profeta había sido llamado a darle un mensaje de amonestación y sabía que encontraría una resistencia obstinada. Temblaba al considerarse a sí mismo y pensaba en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual debía trabajar. Su tarea le parecía casi desesperada. Debía renunciar a su misión, descorazonado, y dejar a Israel en paz en su idolatría. Habían de reinar en la tierra los dioses de Nínive y desafiar al Dios del cielo. Así que Isaías fue llevado en ese tiempo de idolatría, de apostasía, de rebelión, de pecado. Hoy en día también, nosotros que estamos, por la gracia de Dios, en un tiempo de gracia, tenemos el privilegio de que este mensaje pueda llegarnos, que Dios nos dé esa oportunidad de poder dedicarnos a estudiar, a comprender y apropiarnos de este mensaje de la justicia de Cristo. Estamos en un tiempo muy difícil. El mundo está en apostasía. El mundo está lleno de idolatría. También el cristianismo, los religiosos, los profesos cristianos también estamos en apostasía. Estamos en pecado. Somos idólatras, porque todo el que se ocupa en las actividades de este mundo es idolatría. El dinero es idolatría. Todas las cosas de este mundo, si amamos, es idolatría. Ahora, ¿quién ha de llevar este mensaje de la justicia por la fe, para liberar de la idolatría al profeso pueblo de Dios?
lo cual vamos a estudiar en esta noche. ¿Quién va a llevar este mensaje al mundo? Necesitamos renunciar a la idolatría, necesitamos ser purificados con el carbón encendido del santuario celestial. Por eso sigue diciendo, ¿qué importaba que las potencias terrenales estuviesen desplegadas contra Judá? ¿O que en su misión Isaías tuviese que hacer frente a la oposición y resistencia? Había visto al Rey, el Señor de los ejércitos, había oído el canto de los serafines. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo a través de toda su larga y ardua misión el recuerdo de esta visión. ¿Sabe Satanás que porque el pueblo elegido de hoy debe ignorar por completo o parcialmente esta verdad como el santuario, que es la columna de toda la verdad doctrinal que sostiene a su pueblo? Al ver los temas desarrollados hasta aquí, debemos dedicarnos, profundizarnos, en las verdades del santuario, que es la verdad presente. Las gemas de la verdad del santuario necesitamos descubrir, necesitamos apropiarnos, necesitamos aceptar que somos pecadores como Isaías. Entonces Dios podrá tocarnos con el carbón encendido de su justicia para purificarnos y hacernos idóneos para esa misión de llevar este mensaje de la justicia por la fe al mundo religioso y al mundo entero también. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 4:12, encontramos que fuera de Cristo, dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. Cristo es la ley viviente, Cristo es la ley original, Cristo es el amor verdadero. Cristo es el que puede liberarnos, purificarnos, limpiarnos y darnos una nueva vida, y podemos recibir la ley escrita en nuestro corazón nuevo para tener ese poder. Así como el santuario tenía poder porque allí estaba la ley de Dios en el lugar santísimo con la presencia de Dios. Por eso en el libro En Lugares Celestiales, página 36 dice, la gracia de Dios sea a vosotros, dice. Todo lo que debemos es a la gratuita gracia de Dios. En el pacto, la gracia ordenó nuestra adopción en el Salvador. La gracia efectuó nuestra redención. La gracia efectuó nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser herederos, hijos de Dios con Cristo. Así que todo es por la gracia de Dios. Si nosotros recibimos la gracia de Dios, la presencia de Dios en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo que debe escribir la ley de Dios en el nuevo corazón, entonces somos adoptados como hijos de Dios, dice. Somos salvados y somos regenerados y hechos herederos con Cristo. Maravillosa gracia de Dios, página 103 dice, Cristo dio su vida para hacer posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Cristo murió en este mundo, aseguró la salvación, para que el que acepta a Cristo crucificado y la justicia de Cristo pueda ser restaurado a la imagen de Dios, así como Adán y Eva fueron creados con esa imagen. El nuevo creyente es restaurado y recibe la nueva vida con la imagen de Dios.
Es el poder de su gracia el que une a los hombres a la obediencia a la verdad. En el libro Fe y Obras, página 98, encontramos: Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Necesitamos aceptar a Cristo para que podamos, dice, cesar de transgredir la ley de Dios. En Maravillosa Gracia de Dios 230 dice: no espera nada de sus discípulos, para lo cual no esté dispuesto a darles gracia, fortaleza, a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos, si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre quienes confiere un privilegio tan elevado y santo. Dios no pediría, dice, a su pueblo que fueran perfectos, que fueran santos, que fueran justos, si con su orden no les concede toda perfección de gracia. La esperanza del pecador está en la gracia de Dios. Por eso dice: por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, no por obras. Necesitamos la gracia de Dios, recibir la gracia de Dios en el corazón. Es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo y la ley escrita en un corazón nuevo. Esa es la obra de la gracia. Todo es por gracia. La gracia es un don inmerecido, es un regalo de Dios. El problema es que el ser humano no puede creer en esta gracia, no tiene fe. El ser humano siempre quiere obedecer la ley, siempre quiere cumplir la palabra de Dios, siempre quiere hacer algo, siempre quiere ser autosuficiente, siempre quiere tener justicia propia. Ese es el problema del ser humano carnal natural. Pero la salvación es por gracia. Cristo murió, dice, para que podamos recibir una vida nueva, con la ley de Dios en el corazón, con la presencia de Dios en el corazón. Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria. En el libro Dios nos cuida, página 103 dice: ningún tembloroso buscador necesita fracasar en la búsqueda del camino verdadero y en caminar en la luz pura, santa, porque Jesús es el guía en el camino. El camino es tan estrecho, tan santo, que no puede tolerarse el pecado. Y sin embargo, el acceso al camino ha sido posibilitado para todos por la gracia de Dios. Así que ningún cristiano verdadero necesita fracasar. Ningún cristiano necesita caminar en oscuridad, sino es posible caminar en la luz, santa, pura, porque Jesús es el camino y es el guía del camino. El cristiano puede vivir, dice, una vida santa, una vida justa, una vida sin pecar, porque Jesús murió para que dejemos de pecar. A eso se llama justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Por eso estamos estudiando, hemos llegado a los objetos santos del santuario, el arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto? Encima del arca del pacto estaba la presencia de Dios, y dentro del arca del pacto estaba la ley santa de los 10 mandamientos. Si vamos a leer en Hebreos capítulo 9, 1 al 5, nos dice eso. El primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Así que el antiguo pacto, que es la ley de los 10 mandamientos,
en base a la ley de los 10 mandamientos. Tenía un santuario terrenal. El nuevo pacto tiene la ley original en el santuario celestial y tiene un santuario que es imposible de ser destruido y contaminado, que está en el cielo, el santuario celestial, el original. Es del nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto, el pecador arrepentido que acepta a Cristo llega a ser un santuario viviente, con la ley original, con la ley del amor escrito en el corazón. Por eso dice, se levantó una tienda, dice, un santuario, en su primera parte, llamada lugar santo. Estaban las lámparas, la mesa de los panes de la presencia de Dios. Tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. El arca contenía una urna de oro con el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, la ley de los 10 mandamientos, estaba dentro del arca del pacto, y encima estaba el vaso de maná y la vara de Aarón. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en detalle, sino estudiaremos su significado, que representa para nosotros hoy en día. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, centro del servicio de expiación e intercesión, el cual constituía el eslabón que unía la tierra y el cielo. En este departamento estaba el arca, que era el cofre de madera de acacia, cubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima, un cuerno de oro. Era el depositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se lo llamaba el arca del testamento de Dios, o el arca de alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Cristo en su santuario, página 29. Así que entonces, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo del santuario, donde estaba la ley de los 10 mandamientos y la presencia de Dios que se manifestaba encima del arca del pacto. La presencia de Dios es lo que santificaba el santuario. Y la ley de Dios es el que daba poder al santuario. Entonces, ¿qué significa para nosotros esto? En esta oportunidad vamos a estudiar, aunque en el estudio de la justificación por la fe hemos estudiado, pero ahora vamos a ampliar. ¿Qué significa la presencia de Dios en el corazón, en la mente del ser humano pecador arrepentido? ¿Qué significa la ley que debe estar escrito en el corazón nuevo de carne, del cual nos habla 2 Corintios 3, 14 al 25, donde dice que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Qué profecía tenemos para este tiempo? ¿Cómo está el mundo cristiano, el profeso cristiano, el pueblo de Dios? En el siguiente estudio vamos a leer, donde dice que hay un pueblo de Dios, dice en Testimonio para Ministros, que lleva el arca de Dios. Y no vale la pena, dice, estar fuera de ese pueblo. Necesitamos
un pueblo en este tiempo. No es el pueblo laodicense, es el pueblo remanente, el que acepta el mensaje de la justificación por la fe, el que acepta entregar su vida, su corazón, para que el Espíritu Santo pueda escribir la ley original, la ley de amor, y que la presencia de Dios pueda morar en el nuevo creyente, como dice en San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, dice, producirá los frutos de la justicia, esos frutos del amor, de la piedad, de la temperancia, del gozo, de la paz, de la alegría. El verdadero cristiano no le falta nada, tiene todo. Vive feliz, vive alegre, gozoso. Vive en amor. Toda su vida es un servicio de amor hacia sus prójimos. No es el amor egoísta que se dedica al mundo. Ese es el verdadero pueblo de Dios que lleva el arca de Dios, que en el siguiente estudio vamos a leer, pero ahora vamos a continuar. Ahora necesitamos conocer a un pueblo que no lleva el arca de Dios, que no tiene el amor de Dios, que no tiene la presencia de Dios. Es un pueblo rebelde, es un pueblo apóstata, es un pueblo pecador, que vive en pecado. Pero el pueblo de Dios vive en santidad. Ahí está la diferencia. ¿Qué nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro 256? Dice, muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Han rechazado el don que podría haberles capacitado para honrar a Cristo representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo, ya casi no se puede distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. Ya no son, dice, un pueblo separado del mundo, un pueblo peculiar, santo, justo, bueno, ya no es, dice. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La Iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión a la ley de Dios, cuando el mundo debiera haber vuelto a la Iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la Iglesia se está convirtiendo al mundo. Así como el pueblo de Israel era incrédulo y no ingresó a la Canaán terrenal, ni a la Canaán celestial, así el pueblo de Dios que fue llamado en este tiempo del fin, en el periodo de la Odisea, la última iglesia que fue llamado, ya no es el pueblo de Dios, dice, se está volviendo al mundo. Le gusta trabajar para el mundo, le gusta vivir para el mundo, le gusta la vida de la ciudad, le gusta la economía del mundo, que es idolatría, le gusta la educación del mundo, le gusta la alimentación del mundo, le gusta todas las cosas del mundo, y también a la final le va a gustar obedecer al nuevo orden mundial, a los poderes de este mundo. Satanás, dice, está trabajando en la oscuridad detrás de los poderes de este mundo. Y los poderes de este mundo no imaginan que ellos mismos están actuando, están programando, están ejecutando los programas para poder destruirse a sí mismos y para destruir el mundo.
Los poderosos de este mundo no van a escapar. Ellos mismos están preparando la horca para ahorcarse en el nuevo orden mundial. Así como en el tiempo del pueblo de Israel que estaba en Babilonia, que estaba ya sirviendo, esclavizado por los poderosos de Media y Persia. Había un hombre allí, poderoso. Ese hombre había preparado una horca para Mardoqueo y fue ahorcado en la misma horca. Así la historia nos cuenta, pero no estamos estudiando eso. Hoy en día también la Iglesia está ya subordinándose al mundo, en la desobediencia a la ley de Dios. En el mismo libro, Palabras de Vida, 256, el siguiente párrafo dice: todos estos esperan ser salvos por la muerte de Cristo, mientras rehúsan vivir una vida de sacrificio propio. Ensalzan las riquezas de la abundante gracia de Cristo y pretenden cubrirse con una apariencia de justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter, pero sus esfuerzos serán vanos en el gran día de Dios. En la última crisis será en vano sus esfuerzos. En la teoría, todo el cristianismo, todo el mundo religioso, que dice, todos esperan ser salvos por la muerte de Cristo. Todos ensalzan las riquezas de la abundante gracia de Cristo. Todos dicen somos salvos por fe y gracia. Todos quieren las promesas de Dios de protección, de liberación, pero no quieren cumplir con las condiciones. No quieren vivir una vida de sacrificio propio. No quieren morir en el altar del sacrificio. No quieren renunciar a su vida egoísta, a su amor propio. Ocultan, dice, sus defectos de carácter con el manto de su justicia propia. Ahí está el problema de ese mundo cristiano, de ese pueblo cristiano que se está subordinando al mundo. En el libro Servicio Cristiano, página 63, allí está una mayor descripción de este pueblo. En la última obra solemne se ocuparán pocos hombres grandes, porque ellos son, dice, orgullosos, independientes de Dios, y el Señor no los puede usar. No quieren aceptar a Dios en el corazón, a Cristo en el corazón, porque Dios es fuego consumidor. Su ley es fuego también, es una luz potente que los puede consumir, y no quieren aceptar la ley en el corazón, a Dios en el corazón, porque donde Dios entra, consume las cosas de este mundo, consume los ídolos, consume las riquezas, consume el amor al mundo, consume la vida del mundo, todo pecado, porque todo este mundo está lleno de pecado. Satanás ha llenado de pecado este mundo. Y el profeso cristiano que quiere seguir sirviendo al mundo, trabajando para el mundo, educándose para el mundo, viviendo en las ciudades del mundo, prácticamente se contamina y se prepara para la destrucción. Pero Dios quiere liberarlo. Pero Dios tiene fieles siervos, dice, que en el tiempo de zarandeo y de prueba aparecerán en la escena. Hay fieles sinceros que no están conformes con una vida pecaminosa, con un carácter imperfecto, que no están conformes con la vida de este mundo. Son hombres preciosos, dice, ahora escondidos, que no han doblado sus rodillas a Baal, no han tenido la luz que ha estado brillando en concentrados raudales sobre vosotros,
pero se puede ser que bajo un exterior tosco y poco atractivo se revela el brillo de un genuino carácter cristiano. De día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí. Hay sinceros que no están conformes con la apostasía, con la rebelión, con la vida de pecado. Fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlos. De noche contemplamos, sin embargo, su brillo genuino. Así como las estrellas comienzan a brillar en la noche oscura, así los fieles, los sinceros que hoy están gimiendo por los pecados que se cometen, por la apostasía, por la tibieza, por la ceguedad que se entrega al mundo, esos sinceros están gimiendo y clamando, están orando a Dios, están estudiando día y noche la palabra de Dios, están buscando un carácter perfecto, la justicia de Cristo. Ellos, dice, brillarán en la noche oscura, la prueba llegará en la noche, las leyes nos probarán, los males de este mundo nos probarán, las enfermedades nos probarán, las catástrofes nos probarán, todos los males que se manifiesten nos van a probar, las leyes nos van a imponer, va a ser una prueba, pero los fieles, dice, serán librados y formarán, dice, un pueblo remanente que llevará el arca de Dios, con la presencia de Dios y con la ley de Dios escrita en el corazón. El mismo libro Servicio Cristiano, página 63, dice: no está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Por eso necesitamos tener el oro del santuario, la fe y el amor. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas de la noche. Como una nube, el tamo será llevado por el viento, aun en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Hoy en día, mientras la noche la prueba no llega, muchos están brillando, dice. Muchos son mensajeros, predicadores, muchos ministran en la iglesia, muchos llevan, dice, los ornamentos del santuario, muchos tienen el pan del santuario, la palabra de Dios. Muchos tienen el candelabro, están brillando en el día. Muchos tienen la fuente, han sido bautizados. Pero ¿qué va a pasar? Pero no tienen a Cristo en el corazón. No tienen la ley escrita en el corazón, sino enseñan y obedecen a una ley escrita en la Biblia, a la letra de la ley. Pero en la noche de prueba desaparecerán. Porque dice que no están vestidos con la justicia de Cristo, no tienen el carácter santo de Cristo, un carácter limpio, puro, no tienen. Tienen un carácter de ira, un carácter colérico, un carácter de fracaso, un carácter de tristeza, un carácter que reacciona, un carácter de odio. Entonces no tienen el vestido del carácter de Cristo. Su vida es desnudez, vergüenza. Qué vergüenza ser cristianos sin el amor. Un cristiano amargado, un cristiano descontento, un cristiano estresado, un cristiano que se molesta,
un cristiano que destruye su hogar, a su familia. Ese cristiano, dice, se ha unido al mundo. Ya no es pueblo de Dios. La iglesia, dice, se ha unido al mundo. En vano tiene, dice, los ornamentos del santuario. En vano tiene el nombre, pero sin el poder. Pretendiendo alguien ser ministro de la justicia de Cristo y estar revestido de ella, significa estar en estado de abierta desnudez. En vano uno pretende ser ministro entonces. No pasa de un sacrilegio, dice, realmente grande, el que los hombres lancen manos de los ornamentos del santuario con la pretensión de ser sacerdotes representativos del ministerio celestial de Cristo y negligenciar el don de su justicia como fundamental en sus vidas y en sus predicaciones. De tales predicadores la Iglesia de Cristo no puede esperar que la conduzcan más cerca de Cristo, que la preparen debidamente para el término de la guerra del pecado en la crisis final de los siglos. En este tremendo tiempo Cristo exige en sus filas a hombres que no solamente estén revestidos de los ornamentos del santuario, sino que en verdad se encuentren en lo íntimo poderosamente revestidos de su justicia y que tengan la presencia de Dios, el Espíritu Santo en su corazón y que tengan la ley viviente, la ley de amor en el corazón, para que por ella puedan mantener la Iglesia en la plenitud de su gracia y de su redención completa. La Iglesia de Cristo carece urgentemente de la justificación de Dios. Su ministerio, sin embargo, debe prepararla debidamente para este acto solemne que la salvará de la culpa y del poder del pecado. Solamente esto es ministerio evangélico que conduce a almas arrepentidas a los pies del Salvador para ser justificados por Él en su justicia. Cristo nuestra justicia. Ese es el evangelio que necesitamos en este tiempo. El evangelio de la gracia, de la presencia de Dios en el lugar santísimo, encima del propiciatorio donde estaba la ley de Dios en el arca del pacto. ¿Qué nos dice maravillosa gracia de Dios? Página 25. Vamos a leer. Pero había muchos que deseaban la gracia del cielo únicamente para satisfacer sus propósitos egoístas. Reconocían el maravilloso poder de Cristo al exponer la verdad con una luz clara. No les prestaría Él su poder para su provecho mundanal. La religión, la gracia de Cristo, no es para provecho mundanal, no es para propósitos egoístas, es para poder llevar la luz de la verdad al mundo, para salvar almas, para llevar almas a Cristo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 84, es claro acerca de esto. La verdadera religión, el verdadero pueblo de Dios, no puede estar, dice, viviendo para el mundo. No puede estar, dice, buscando propósitos egoístas. No puede trabajar para el mundo, en los negocios del mundo, en los trabajos del mundo, en los estudios del mundo. Ese es un engaño. Eso es unirse al mundo, dejar a Cristo. Vamos a leer, ¿qué dice? Nos enseña que en todo le hemos de dar el primer lugar, el último y el mejor a Cristo. No debemos ocuparnos en ningún negocio ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Esta es la declaración
que a muchos nos puede escandalizar, así como los discípulos fueron escandalizados cuando Jesús les dijo que iba a ir a Jerusalén a ser entregado y a morir en la cruz. Los discípulos se escandalizaron, porque su esperanza de ellos en el corazón, a pesar que habían dejado su trabajo, su casa, su familia, sus cosas, pero todavía albergaban un corazón egoísta. Querían ser los funcionarios en el nuevo reino de Cristo en este mundo. Había ambición, había deseo todavía, y se escandalizaron cuando Jesús les dijo que había que renunciar todo y morir en la cruz. Hoy en día también el cristianismo se va a escandalizar con esta declaración, porque es una declaración de oro. Estamos en la mina del santuario, necesitamos extraer oro afinado en fuego. Y este parece que es el oro afinado en fuego. Voy a repetir, escuchemos. Si ustedes tienen este libro, Discurso Maestro, busquen en la página 84. Dice, no debemos ocuparnos en ningún negocio ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. El que acepta a Cristo, el que acepta la justicia de Cristo, el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo en el corazón, la ley de amor en el corazón, no va a poder ocuparse más en ningún negocio, dice, ni buscar placer en este mundo, porque necesita desarrollar el carácter santo de Cristo en el alma, en nuestra vida. Cuanto hagamos debe hacerse sinceramente como para el Señor, darle el primer lugar, dice. Por eso el pueblo adventista en 1888 no aceptó a Cristo y su justicia. Hasta hoy no acepta el adventismo, el cristianismo, porque todos buscan las cosas de este mundo, todos queremos vivir para el mundo. Pensamos que si no trabajamos en el mundo, nos vamos a morir de hambre. Nuestra familia se va a morir de hambre. No tenemos fe. Pero el mismo discurso maestro de Jesucristo da la solución para este problema del hambre. Página 84. Si seguimos su ejemplo de Jesús, dice, nos asegura que todas las cosas necesarias nos serán añadidas. Todo lo que el hombre necesita para seguir viviendo en este mundo, para predicar el Evangelio, le va a ser añadido, dice. Nada le va a faltar, dice. ¿Qué es eso? Pobreza o riqueza, enfermedad o salud, simpleza o sabiduría, todo queda atendido en la promesa de su gracia. Por eso estamos estudiando la gracia de Dios en el santuario, la presencia de Dios. Así que aunque el creyente sea pobre, pero tendrá riqueza, dice. Aunque esté enfermo, tendrá salud. Aunque sea simple, sin letras, ahora será sabio. Todo queda atendido en la promesa de su gracia. Nada le faltará. Por eso es que necesita renunciar al mundo, al yo. Renunciar, presentar la carta de renuncia de su negocio a Cristo, de su trabajo, de su hogar, de su familia, de su economía, todo a Cristo. Cristo colocará el amor de Dios en el corazón y su presencia, y tendrá el arca del pacto en el corazón, y tendrá todo. Por eso el salmista David en Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O Jesús dijo en San Juan capítulo 15, el que está en Cristo, todo será posible. Y sin mí, dice, nada podéis hacer. Sigamos aprendiendo antes de terminar nuestro estudio de esta noche. En Ministerio de Bondad, página 323, allí nos explica este problema de los bienes de este mundo, del negocio, del dinero, del trabajo, de la comodidad. Dice así,
¿Por qué son retenidas las bendiciones? Las bendiciones de Dios no pueden llegar sobre aquellos que son perezosos en su viña, aquellos que no quieren trabajar en la viña, en el trabajo de Cristo de Dios, en el nuevo trabajo. Porque si recordamos la historia de los apóstoles, Jesús llamó a los apóstoles y ellos abandonaron, dice, su trabajo de pescadores y recibieron el nuevo trabajo de ser pescadores de hombres, salvar almas, trabajar en la viña de Dios. Dios mandó, dice, a trabajar en su viña, pero el pueblo judío prometió ir y no fue. Pero otros, dice, que no prometieron ir. Los publicanos, las prostitutas, dice, fueron a la viña a trabajar primero. Los profesos cristianos que no hacen nada, neutralizan los esfuerzos de los verdaderos obreros con su influencia y su ejemplo. Ellos hacen que las grandes e importantes verdades que profesan creer aparezcan inconsistentes y hacen que no tengan efecto. Por eso las verdades que el pueblo adventista, el pueblo religioso que predica la salvación en Cristo, no tiene poder, no tiene efecto, no cambia vidas, no liberta de la esclavitud de este mundo, no puede liberar de los poderes de este mundo. En esta pandemia los poderes de este mundo, los gobiernos imponieron leyes y el profeso cristiano religioso no ha podido ser liberado. Ha quedado encerrado, privado de la libertad. Hasta ahora no pueden quizás abrir las iglesias, no pueden visitar a los enfermos, no pueden predicar el evangelio con libertad. Porque es un evangelio sin poder. Necesitamos un evangelio con poder. Aceptar a Cristo en el corazón, la justicia de Cristo, y aceptar el arca del pacto, la ley en el corazón. No solamente la ley en la mente como conocimiento. Ellos, dice, disfiguran el carácter de Cristo, hacemos quedar mal a Cristo. Creemos o enseñamos a un Cristo que no puede sanar enfermos. ¿Cómo puede Dios permitir que los torrentes de su gracia lleguen a las iglesias que en su mayoría están compuestas por esta clase de miembros? No puede la gracia llegar, dice, a las iglesias, porque la gracia de Dios es poder, es la presencia de Dios. No hay forma de usarlos en la obra de Dios, dice. Por eso Dios no los puede usar. ¿Cómo puede el maestro decir a los tales: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? Cuando no son nada, ni buenos ni leales, Dios no puede decir una mentira. El poder de la gracia de Dios no puede ser dado en gran medida a las iglesias. Así que las iglesias de este tiempo actual, no interesa qué nombre tengan. Las religiones no interesa qué clase de líderes tengan. Dios dice no puede darles su gracia, porque ellos no quieren renunciar al mundo, aman el mundo. Así como el joven rico que más adelante estudiaremos. Deshonraría su propio carácter glorioso al permitir que las corrientes de la gracia se derramen sobre un pueblo que no lleva el yugo de Cristo. Dios no puede dar su presencia, su gracia, su poder a un pueblo que no lleva el yugo de Cristo. ¿Qué es el yugo de Cristo? Es unir nuestra vida, renunciar al mundo. Así como dos bueyes son enyugados. Tienen que renunciar a su vida libre, aceptar el yugo y el arado para trabajar. Así el cristianismo hoy en día
no está unido a Cristo con el yugo de la obediencia. Por eso no se puede obedecer perfectamente la ley de Dios. No se puede cumplir la Biblia, los libros del Espíritu Profecía. Los libros del Espíritu Profecía claramente están diciendo que el pueblo de Dios tiene que vivir en el campo, no puede vivir en la ciudad. El pueblo de Dios tiene que venir de los puestos de avanzada a la ciudad a predicar el Evangelio, y no puede hacer esto el pueblo de Dios. ¿Por qué? No puede obedecer. ¿Por qué? Porque no está unido con el yugo a Cristo, porque Cristo es el que da poder para obedecer eso, para cumplir toda su palabra, que más adelante vamos a estudiar también eso. Y ese pueblo, dice, no soporta, dice, las cargas de Cristo, no puede llevar las cargas de Cristo. ¿Qué es la carga de Cristo? Es el trabajo de Cristo, esa es la viña de Cristo, ese es el negocio de Cristo. Jesús, cuando estaba con los maestros judíos en Jerusalén 3 días, ¿qué dijo a sus padres? ¿No sabíais que me toca estar ocupado en los negocios de mi Padre? ¿Cuál es el negocio, el trabajo de Dios? De predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, atender a los enfermos, llevar a los enfermos a Cristo, a tanto a los enfermos físicos, a los enfermos de lepra del pecado, a Cristo. Si uno se dedica a ese trabajo, ya no hay tiempo para ocuparse en los negocios de esta vida, en los negocios, en los trabajos de este mundo. Razón nos decía discurso maestro de Jesucristo: el que acepta la justicia de Cristo no se ocupará más en los negocios de esta vida. No quieren, dice, negarse a sí mismo, y no quieren, dice, llevar la cruz de Cristo. A causa de su pereza, son un estorbo para los que deberían ir adelante con la obra si ellos no bloquean el camino. Así que el pueblo de Dios que se está conformando al mundo, la iglesia que ha vuelto al mundo, son una iglesia perezosa que no quiere trabajar en los negocios de Cristo, no quiere negarse a sí mismo, no quiere llevar la cruz de Cristo, bloquean el camino y son un estorbo, dice, en este tiempo. Dios va a suscitar, dice, a los que no han doblado sus rodillas a Baal, a la idolatría, los que no aman las riquezas, la comodidad de este mundo. Están ellos, dice, preparándose, dice, para tomar el arado, el yugo, y llevar, dice, la carga de Cristo. Están dispuestos a desechar la carga de este mundo. La carga de este mundo son los negocios, los estudios, el trabajo, la comodidad y todas aquellas cosas, etcétera, etcétera, podemos decir. Ahora vamos a leer en este libro Maravillosa Gracia de Dios 140 y 144. La influencia de una esperanza evangélica no inducirá al pecador a considerar la salvación de Cristo como un asunto de libre gracia, mientras continúa viviendo en la transgresión de la ley de Dios. El mundo religioso hoy enseña, predica un evangelio barato, un evangelio de la libre gracia, un evangelio que lleva a ser rico en este mundo con el dinero, la comodidad, los bienes de este mundo. Y así la vida de este mundo lleva a la transgresión de la ley de Dios. Por eso el cristianismo dice, no se puede ser perfecto, no se puede cumplir a perfección la ley de Dios. Nosotros somos imperfectos, dice, somos pecadores. Pero no dice el pecador vivirá por fe, o el imperfecto vivirá por fe, no dice, el justo vivirá por la fe. El justo se adquiere por nacimiento, el nuevo nacimiento en espíritu, no en carne humana. Los que viven la vida religiosa en carne humana, en
vida natural en mente carnal, nunca podrán liberarse del mundo, nunca podrán obedecer la ley de Dios perfectamente. Imposible, dice. Cuando la luz de la verdad amanezca en su mente y entienda plenamente los requerimientos de la ley de Dios y comprenda la plenitud de sus transgresiones, reformará sus caminos, llegará a ser leal a Dios por medio de la fortaleza obtenida de su Salvador y vivirá una vida pura, santa y nueva. Cristianismo es vida nueva. Cristianismo es vida santa. Cristianismo es vivir la perfección en Cristo. Cristianismo es vivir por gracia una vida de victoria, una vida de éxito, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de felicidad, una vida en Cristo plena. Jesús murió, dice, para que podamos recibir esa vida. Pero Satanás, dice, ha pervertido el Evangelio. Ha inventado el Evangelio de la libre gracia. El Evangelio de la gracia que pide a Dios bendición de las riquezas de este mundo. Dios no bendice riquezas de este mundo para vivir cómodamente en este mundo. Dios bendice a los que viven la justicia de Cristo, a los que viven unidos a Cristo, para predicar el Evangelio, para salvar almas, para dedicarse en el nuevo trabajo, en la viña, en el nuevo negocio de Cristo. Ser semejantes a Jesús, página 46, dice: los seres humanos necesitan aprender que sólo cuando reciben la gracia de Cristo pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia. No hay bendición para el que no ha aceptado la justicia de Cristo en el corazón. No hay bendición para el que no tiene la presencia de Dios en el templo de su alma, santificado y limpiado. Esta es la que capacita a los hombres y a las mujeres para obedecer las leyes de Dios y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos. Es el único poder que puede hacerlos firmes en el buen camino y permanecer en él hasta el fin. En Lugares Celestiales, página 36. Allí está otra solución, de otra manera, de otro ángulo. La reserva de la gracia de Dios está esperando la demanda de cada alma enferma de pecado. Curará de toda enfermedad espiritual. Mediante ella los corazones pueden ser limpiados de toda contaminación. Es el remedio evangélico para todo el que cree. Necesitamos verdadera fe, la fe de Jesús, para que la gracia de Dios pueda curarnos, sanarnos de nuestra enfermedad espiritual y pueda limpiar nuestros corazones de toda contaminación, dice. Es el remedio del Evangelio que da sanidad física y espiritual. ¿Por qué hoy en día el profeso pueblo de Dios está enfermo? Es que falta la fe, falta la justicia de Cristo. Falta que el médico de los médicos entre al corazón. Por eso hay enfermos físicos y enfermos espirituales también. Por eso no podemos enfrentar a los poderes de este mundo. Si estudiamos el libro de Apocalipsis en relación con el libro de Daniel, allá nos dice de que el pueblo de Dios, último, el remanente, el que lleva el arca de Dios, va a triunfar, va a tener victoria sobre la bestia y su marca y su imagen. Va a ser un pueblo poderoso. El cuerno pequeño no va a poder vencerlo, así como los venció en la Edad Media a los mártires. Los mártires dieron sus vidas, pero hoy en día, dice,
habrá muy pocos mártires. El pueblo de Dios será vencedor, pero vencedor con la justicia de Cristo, con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo, con la fe de Cristo, con la vida espiritual. El hombre carnal, el yo, debe morir. La mente carnal con todos sus conocimientos debe morir. La mente llena de conocimiento de nada vale hoy en día. Es la teoría. Necesita que el Espíritu Santo pueda grabar en una mente nueva, en un corazón nuevo, para que pueda hacer recordar el Espíritu Santo, para que pueda poner las palabras del Espíritu Santo de esa ley, de esa verdad en el corazón. Así que hemos tenido este privilegio de poder descubrir gemas de verdad en el santuario, cómo poder enfrentar la última crisis, cómo tener la vida espiritual verdadera. A Dios gracias y a los hermanos que nos han acompañado en este estudio. Necesitamos hacer esta experiencia. La justificación por la fe es experiencia. El día de mañana, en el siguiente estudio, estudiaremos cómo tener la presencia de Dios en el corazón, cómo es el nuevo nacimiento entonces, la verdadera conversión, para que seamos santuarios vivientes y seamos el pueblo de Dios que va a llevar el arca de Dios. Fuera de este pueblo, dicen, no vale la pena ser cristiano, no vale la pena ser creyente, no vale la pena predicar el Evangelio en teoría. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.